En esta sesión vamos a abordar el tema de las relaciones entre la ética y la política. Para eso trataremos de poner en cuestión algunas cosas para allanar el camino y entender esta relación, ¿no? El camino interpretativo, por lo menos. Bueno, recordemos que, y esto ya lo habíamos dicho, que la política solo ocurre en sociedades políticas o en sociedades estatales y que tiene por propósito fundamental gestionar el poder o administrar el poder, y uno de los resultados de la gestión del poder en este tipo de sociedades políticas es sencillamente que jerarquiza socialmente la sociedad o jerarquiza socioeconómicamente la sociedad, o jerarquiza también en cuanto a acceso al poder a la sociedad, ¿no? Eso hace en realidad que se produzca una diferencia abismal entre gobernantes y gobernados. Los gobernados en realidad no acceden a las decisiones centrales del poder y los gobernantes siempre persisten o tratan de mantener monopolio de ese tipo de decisiones, ¿no? Decisiones centrales, decisiones que afectan a la sociedad, en realidad están concentradas en una élite que le llamamos la élite gobernante o la élite social. No tiene varios nombres. Recordemos que las élites sociales están compuestas de élites políticas, élites económicas, élites militares y élites intelectuales. Y dentro de las intelectuales están en realidad las altas jerarquías religiosas, y también están los profesores, por ejemplo, los profesores opinadores, intelectuales en general, hombres letrados, que se encargan de aceitar permanentemente esas relaciones de poder que mantienen a los gobernantes en su estatus privilegiado. Por supuesto, les había mencionado o insinuado que existían dentro de la base social formas o expresiones de resistencia contra los gobernantes, y donde por supuesto también puedan existir intelectuales alternativos o intelectuales de otro tipo, en los cuales o desde los cuales, sobre todo desde allí, se ejercía una reacción de resistencia o de oposición, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, caben también sacerdotes, caben también profesores universitarios, por ejemplo, que permanentemente están cuestionando el poder central para tratar de sustituirlo, cambiarlo, transformarlo, estimular una insurrección o sencillamente debilitarlo para que los privilegios que tienen pues sean disueltos, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos lo que hay que recordar de política, ¿no? Recordemos eso. No, esto aquí es importante, ayer lo hablábamos con unos profesores en el departamento. Cuando yo suelo hablar de política, por ejemplo, entre los propios profesores de la facultad, se entiende de inmediato como si fuera politiquería. A ver, se entiende como si fuera una especie de zona oscura donde un conjunto de personas realizan una serie de cálculos más o menos instrumentales, utilitarios y cargados de mucha maldad, ¿no? Cargados de mucha oscuridad, digámoslo así, y que eso no hay que hacérselo saber a los estudiantes, que eso no lo deben tocar, ¿no? Porque es una especie de objeto oscuro, ¿no? Poderoso que los puede atrapar, ¿no? Pues no, o sea, la política me refiero a todo, tanto a la política de oposición como a la política hegemónica, a la política que hace la derecha o la política que hace la izquierda, o por ejemplo, la política que trata de hacer expresiones organizadas que ni siquiera quieren el Estado, que ni siquiera pues consienten el Estado, sino que se oponen a él. Es una política muy específica que incluso va por vía de la autodestrucción, porque ni siquiera al final les interesa la política, en el sentido de que no les interesa ejercer el poder, ejercer relaciones de poder en estricto. Bueno, entonces fíjense lo complejo que es la política. Y otra cosa bien importante que mencionar, y salió ayer, es que nuestros estudiantes, sobre todo los de ingeniería, no tienen habilidades políticas. Es decir, me refiero a esto, que cuando salen a campo no somos capaces de organizar una comunidad de 3 personas para un propósito productivo, para una cooperativa, para, yo qué sé, ir a un nicho de mercado y tratar de
aprovechar esa relación y sacar adelante un emprendimiento. O sea, no nos organizamos y tampoco podemos o tenemos la habilidad de impugnar el poder, por ejemplo, político en un municipio o en una gobernación y exigir los derechos del campesinado. En parte lo que se estaba argumentando, debatiendo, es que nosotros, además de ser actores técnicos importantes o actores científicos, también tenemos que ser actores políticos, porque mediante esa vía es que especialmente, no estoy ignorando la ciencia y la tecnología, pero por esa vía es que yo logro enrumbar el proceso de transformación. No hay otra manera. Reuniendo a la gente, tratando de disuadirla de un proyecto de transformación, así sea de ingeniería, así sea de carácter productivo, no hay otra forma, es reuniendo a la gente, es conversando con ella, seduciéndola en torno a un emprendimiento asociativo, cooperativo. De otra manera no se transforma la sociedad. O sea, entonces, los egresados, decíamos, no solamente deben ejercer su profesión técnicamente bien, sino que deben ser actores políticos y muy activos. Y muy activos. No les voy a decir en qué programa se inscriban, en qué programa político, pero lo que sí es cierto es que solo mediante esta vía ustedes organizan comunidades y logran propósitos. No hay otra. No hay otra vía, o sea, no existe otra vía. Así estén al margen del poder oficial, pero cuando organizan una comunidad de base y hacen un emprendimiento sin recurrir al Estado, por ejemplo, ahí están haciendo en realidad una relación política. Están tratando de organizar comunidades, están tratando de constituir un grupo de interés específico por el cual van a luchar, por el cual van a darle sentido a sus vidas, donde efectivamente adentro hay relaciones de poder, donde alguien tiene que tomar decisiones o donde deben haber formas de consulta de las decisiones, pero todo eso tiene una escala política muy particular, así esté por fuera del Estado, que nosotros tenemos que entender o aceptar. Y por supuesto, pues en muchos momentos esas organizaciones o cooperativas pues van a tener que relacionarse con los recursos públicos. Entonces ahí más que nada pues tienen que seguir ejerciendo la política, ¿no? No me refiero a pedir, a ir a ofrecer votos, ¿no? En particular, no me refiero que uno debe tener la capacidad de ir a impugnar el poder, ¿no? Ir a decirles, no estoy de acuerdo, es mejor esta solución que la que usted propone. La que usted propone es politiquera, es inviable, es ineficiente, es costosa, es etcétera. Yo propongo o nuestra organización propone una mejor alternativa para cambiar esta realidad. Yo qué sé, pero todo esto, fíjese cómo está contaminando, atravesando permanentemente la política. Bien, entonces, y por supuesto, su relación con la ética. Ya les había mencionado que la ética tiene que ver con un tema muy relacionado con los niveles de autocontrol o autorregulación de los individuos. Les he mencionado esto de forma insistente. Es decir, individuos o comunidades con un alto sentido de la ética, en realidad lo único que están haciendo es observar o tener altos valores de regulación. Se autorregulan, se observan a sí mismos, se autorregulan, no necesitan un poder externo, un actor vigilante externo, un policía moral, por ejemplo, que esté ahí todo el tiempo diciéndoles qué hacer, sino que internamente están autorregulándose, están observando cuáles son las mejores decisiones sin ninguna autoridad externa que les diga qué hacer. Bueno, autorregulación. Bueno, entonces, bueno, de todas formas, ahora sí pasemos a un tema mucho más teórico que siempre pues genera debate, ¿no? En este tema de ética y política. De estas relaciones entre la ética y la política. Bueno, hay una primera cosa que siempre nos preguntamos: ¿existe la autonomía? O sea, ¿existen las personas que deciden por sí mismas siempre? O dicho de otra manera, uno siempre debe o puede actuar observando, por ejemplo, reglas éticas, o sea, autorregulándose, uno siempre se autorregula, o también hay situaciones en las cuales un poder externo lo regula uno. Entonces vamos a ver un poco eso. Bueno, en general, la libertad de decidir depende de uno mismo, depende de un tercero, pero también depende de una combinación de las decisiones propias y de las influencias externas.
¿no? Esos son los escenarios que uno tiene en la realidad humana. Hay ciertas decisiones que parten de uno, hay otras que obedecen a una especie de imperativo que viene de fuera, y en la mayoría de los casos lo que tenemos es una especie de combinación de situaciones en las cuales lo externo, los poderes externos y las decisiones propias se van articulando y van generando comportamientos o van orientando comportamientos. O sea, cuando yo digo que yo decido libremente y creativamente por mí mismo, puede estar pasando que en realidad tal decisión obedece a una presión de fuerzas externas. A ver, voy a ponerles un ejemplo que es típico en el estructuralismo, es una corriente, ya lleva sus años. Yo no puedo decir, yo decido libremente hablar castellano. Yo no puedo decir eso porque en realidad yo fui de alguna manera presionado por el medio para hablar español. Yo no elegí hablar español, o sea, cuando yo estoy hablando español, en realidad lo hago porque una institución lingüística externa me lo impuso, por decirlo así. Me fue formando en ello, ¿no? Entonces yo no puedo decir cosas como libremente escojo hablar, no, es difícil, ¿no? A no ser que uno, pues, opte por no hablar español, ¿no? No volver a hablar español porque advierte que eso fue un poder externo, una institución lingüística, la que le impuso a uno el idioma, etcétera, etcétera. Pero solo bajo esas circunstancias alguien decide libremente no hablarlo, ¿no? No hablarlo. Pero decir que lo hablo libremente, fue una decisión autónoma, no, eso no se puede decir. Entonces, hay muchas cosas que hacemos que en realidad obedecen a la influencia o a la presión de las instituciones externas que hay al ser humano. Por otro lado, hay influencias externas que pueden venir o provenir, por ejemplo, de la esfera meramente biológica o lo que llamamos determinismo biológico. Por ejemplo, yo no decido libremente tener los ojos azules. O sea, yo no decido libremente tener una blonda, una enorme cabellera. O sea, todo esto son influencias que provienen de poderes externos, que en este caso son biológicos. ¿No? Yo no decido eso, para nada. Es más, hay unas habilidades que están directamente relacionadas con la naturaleza de los seres humanos, que tienen que ver, por ejemplo, con la música, las habilidades innatas para hacer música, en parte, no digo totalmente, en parte tienen que ver con nuestra biología, ¿no? En parte. Obviamente, si no se explotan esas habilidades naturales, pues no se desarrolla esa habilidad. Pero eso está más o menos medido en genética de poblaciones, ¿no? Hay un porcentaje alto de buenos músicos que tienen linajes de músicos, que provienen de linajes de músicos de cientos de años atrás. Entonces, claro, bajo la condición de que esas personas de ese linaje tengan educación musical. Si no la tienen, pues no se aprovecha ese potencial del linaje de músicos. ¿Bien? Pero ahí uno lo que nota es que hay un determinante natural o un determinante biológico que está ofreciendo unos insumos, ¿no? De partida. Y obviamente sus músicos pues serán mejores que los demás, ¿no? Bueno, hay una serie de factores externos ambientales que también nosotros no lo decidimos. Yo no puedo decir que llueva o no llueva, yo no puedo decir que haga frío o que haga calor, no puedo decir nada de eso. E incluso el color de piel, yo no lo decido. Ni tampoco puedo decidir libremente tenerlo, sobre todo por una razón, y es que al parecer, y todos los estudios más serios al respecto tienen que ver con eso, es la falta de luz solar, en realidad es la falta de luz solar la que poco a poco va quitándole ese pigmento aún oscuro, en la medida en que las grandes migraciones se empezaron a presentar hacia las partes más altas del globo. Entonces, las comunidades tribales que se asentaron en las partes más altas del globo, o sea,
hablamos de los países nórdicos, por ejemplo, o, o de las tribus anglosajonas, de origen anglosajón, pues son blancos porque fueron perdiendo esta pigmentación en la medida en que se iban ubicando en zonas donde se requería una piel más eficiente para capturar la luz solar. Eso está más o menos en la condición de casi que de un consenso científico, ¿no? Por la vía de la influencia del medio, vamos perdiendo esa pigmentación y vamos aclarando la piel. Ese proceso, pues yo no lo elijo, yo no puedo determinar, elegir libremente el color de mi piel, ni menos cambiar ese proceso genético y epigenético muy específico en el que mi piel va perdiendo color porque requiere ser más eficiente frente a la luz solar, ¿no? Para aprovechar la luz solar. Otro caso, ¿no? Por ejemplo, yo no elijo libremente, por ejemplo, la tolerancia a la leche del ganado vacuno. No lo elijo libre. Hay personas que tienen la mutación que les permite procesar la leche del ganado vacuno. Por eso el desastre de las grandes provisiones de leche en Brasil y en la India o en África, porque esas comunidades, muchas de esas, no todas, muchas de esas comunidades nunca coevolucionaron con el ganado vacuno. Entonces no podían tomar leche y les producía era en realidad pues problemas muy serios, ¿no? Estomacales, ¿no? Incluso aquí en Colombia hay muchas comunidades donde usted no les puede dar leche. Son comunidades, por ejemplo, indígenas, hay unas comunidades específicas donde no les hace daño la leche vacuno, del vacuno, ¿no? El ganado vacuno, porque la mutación no la tienen para desdoblar la lactosa, o sea, no tienen la capacidad de producir la lactasa, ¿no? Eso no lo elige uno, lactasa y lactosa. La lactasa, la enzima, lactosa, el azúcar que viene en la leche. Ustedes les enseñan, creo que eso. Entonces, esa situación no la tienen, uno no la escoge, ¿no? O sea, hay gente que nace, ¿no? O sea, yo no puedo decir libremente yo tomo leche, no, libremente no. Si no tienes la mutación, no puedes, te enfermas. ¿Bien? Claro, hasta acá. Entonces, bueno, hay muchas cosas que de carácter biológico, ambiental o cultural que yo no escojo libremente, que yo no puedo decir que escojo libremente. Obviamente hay otro tipo de acciones que yo sí las escojo libremente, al parecer, ¿no? Las escojo así. Por ejemplo, una persona que decide matar a alguien por algún tipo de situación sociopática o psicopática, etc. Bueno, eso se puede entender como una elección. ¿Fue libre en esa decisión? Es probable, es muy posible, ¿no? Ningún poder externo lo envió a tomar, ¿no? Pues pudo ser una decisión que se inscribe únicamente en su libertad personal. Bueno, aquí debo hacer una aclaración porque existe una especie de supradeterminismo que defiende, por ejemplo, Sapolsky y otros, pues, investigadores, además muy famosos, porque pues, este tipo de personas están en Cambridge, en Harvard, en Princeton, y insisten que todas las decisiones individuales, por favor acá, que tomamos, como Sapolsky, en realidad ya han sido predeterminadas desde que nacimos, digámoslo así. O sea, también hay investigadores que creen que hay una especie de supradeterminismo que hacen que nosotros decidamos las cosas más nimias o las cosas más contingentes en la vida. Matar a alguien está decidido ya previamente, ¿no? En la naturaleza humana de la gente. Eso hay personas que lo están argumentando, que, bueno, no me refiero naturalmente, me refiero a una serie de factores multicausales que convergen y que lo obligan o que lo llevan, ¿no? Casi que pierden la voluntad, ¿no? Lo llevan a cometer ese tipo de actos criminales. Y básicamente lo explican por la conjunción de factores, violencia de niño, incluso consumo de ciertos alimentos, condiciones genéticas específicas, ¿no? Que tiene que ver con neurotransmisores y demás, con hormonas, toda esa combinatoria de cosas lo van en realidad prediseñando para matar a alguien, ¿no? O sea, hay autores que defienden eso, una especie de supradeterminismo
que explicaría por qué usted en realidad, bajo ciertas condiciones, está impulsado, está obligado a cometer este tipo de delitos. Y que incluso no los puede ni siquiera controlar. O sea, las decisiones ya han sido tomadas, ¿no? Así de simple, ¿no? Usted no es libre para tomar esas decisiones, o en realidad lo que hace es creer que es libre para tomar esas decisiones. Pero eso es un caso extremo de explicación sobre lo que entendemos como una conducta libre, decir, no hay conducta libre, sino conductas predeterminadas, y lo otro es una especie de ficción, ¿no? Eso también existe, es otra interpretación, otra escuela que es importante y además viene de muy atrás. Es una cosa muy antigua, desde el automatismo de las bestias de Gómez Pereira, se les hablo del siglo XVI, donde se creía que los animales eran máquinas. Y ya, simples máquinas, ¿no? Más o menos eso, pues, es lo que hoy está pasando, ¿no? Que nosotros seríamos mecanismos completamente automatizados por nuestra física o nuestra psicofísica, controlados por esa y cuya autonomía es plena y nosotros no habría un yo que pueda controlar ese tipo de decisiones tomadas por la máquina, ¿no? Bueno, no existiría esa especie de yo. Bueno, ahora, bueno, en lo que sí tenemos que, bueno, concluyendo para que ustedes no queden enrollados, aquí vamos a aceptar que existen decisiones propias, decisiones influenciadas por el medio y una combinación de decisiones internas y decisiones externas. O sea, cuando convergen los intereses propios con los intereses externos, o las presiones, cuando convergen esas dos, a ese tipo de combinaciones me refiero. Un ejemplo muy sencillo, a mí, por ejemplo, un colega me dice, quiero investigar sobre este tema, o debería usted investigar sobre este tema, y si está dentro de mis intereses investigar sobre ese tema, yo tomo la decisión de hacerlo, pero porque hay una convergencia, ¿no? Lo de afuera, la, 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 la autoridad externa coincide con mis intereses personales. Muchas de esas decisiones también suceden. Vamos a quedarnos con eso, y el supradeterminismo no vamos a tenerlo en cuenta aquí porque es un asunto que requiere todavía mucha investigación, ¿no? El de las máquinas biológicas. Nosotros como seres que pareceríamos máquinas biológicas, eso no lo vamos a tener en cuenta. Bueno, ahora hay otra pregunta, y son las elecciones racionales. Elección racional. ¿Hay elección racional? ¿A esto qué me refiero? Recuerde que nosotros tenemos un proceso de elección que casi siempre pues lo consideramos racional, pero en realidad nuestros procesos de elecciones son más o menos, a ver, como racioemocionales. O sea, nosotros somos emocionales y racionales al mismo tiempo, por decirlo así, a la hora de tomar decisiones. Los ejemplos son típicos. Yo quiero ir a comprarme una camisa negra, ¿no? Y voy al almacén y me muestran camisas de varios colores, y efectivamente con mangas cortas, con mangas largas, etcétera, etcétera. Y en el proceso de ir eligiendo camisas de distintos monachos y colores, yo termino decantándome por una camisa azul. O sea, y eso pasa mucho, ¿no? La decisión racional de comprar una camisa negra se convierte en la decisión de comprar una camisa azul. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en realidad nosotros no tenemos comportamientos racionales en estricto, no somos un algoritmo que opera de esa manera. Bueno, ahí les pongo unos ejemplos que tienen que ver con eso. Dicho de otra manera, si A, entonces B. Si tengo sed, o sea, si A, entonces tomo limonada, o sea, B. Si tengo sed, tomo limonada. Ese algoritmo no se puede reproducir todo el tiempo. Por ejemplo, si tengo sed, tomo Coca-Cola. O si tengo sed, tomo jugo natural. ¿No? Todo el tiempo se cumple, si tengo sed, tengo limonada. Ese algoritmo no funciona así. O al revés, puedo tomar limonada y no necesariamente tengo sed. ¿Ve? O cosas por el estilo. O tomo limonada y estoy contento, no porque tenga sed.
¿Ven? Entonces, nosotros no somos algoritmos del tipo si A, entonces B. No somos así. Tenemos variaciones en este tipo de conductas lógicas. Le hacemos variaciones, ¿bien? Otro ejemplo, por ejemplo, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Esta especie de transitividad no se cumple siempre. Repito, A igual a B, entonces B igual a A. O sea, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Normal, ¿no? Muy fácil de entender. Pero, por ejemplo, voy a ponerles esta situación. Me gusta la res, la carne de res, pero la puedo cambiar por cerdo. Me gusta el cerdo, pero lo puedo cambiar por res. A ver, eh, este tipo de relaciones, lo que me están mostrando es que a pesar de que la res y el cerdo, por ejemplo, sean más o menos de la misma preferencia de un ser humano, no todas las veces se cumple. No todas las veces se cumple. O sea, yo no puedo establecer un algoritmo donde, como a Alexander le gusta el cerdo y la res al mismo tiempo, entonces yo puedo intercambiar, ¿no? Yo le puedo dar res o le puedo dar cerdo. Da igual, nosotros no actuamos así. Es decir, hay momentos en que esa simetría o esa transitividad, bueno, esa identidad, perdón, esto está mal expresado, es una identidad que permanece en el tiempo, no se cumple. Habrá momentos en que yo no quiero cerdo, habrá momentos en que yo no quiero res o que quiero siempre res, ¿no? Así de simple, ¿no? Es también una lógica muy específica, muy difusa de nuestra conducta. Ahora sí viene, por ejemplo, esta transitividad rara. A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C. Es muy simple. A es igual a B, B es igual a C. Entonces, los externos, el primero y el tercero, son iguales, ¿no? A es igual a B, B es igual a C, por tanto A es igual a C. ¿Sí? Todos son iguales, ¿no? ¿Sí me hago entender? A igual a B, B igual a C. Por tanto, A es igual a C. ¿Sí me siguen? Bueno, ahí está en la diapositiva. Esta transitividad es muy importante. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Si el candidato Pedro es A, es similar al candidato Juan, que es B, y o sea, Juan, es similar al candidato José, que es C, entonces el candidato A es similar al candidato C. Es un juego de candidatos políticos. Bueno, voy a ponerlo así. Vicky Dávila es igual a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es igual a Miguel Uribe. Por tanto, ¿el primero cuál era? Vicky Dávila es igual a Miguel Uribe. Es así de simple. Bueno, no somos así. Nosotros no podemos actuar así. En este proceso, en esta transitividad, le ponemos muchos peros. Y al final podemos decir, mire, Vicky Dávila no es igual, ni siquiera es similar a Miguel Uribe. Esa transitividad no la podemos respetar, ¿no? Bueno, o sea, lo que finalmente les estoy argumentando es que si tuviéramos una capacidad de elección racional, siempre consistente, siempre coherente, por decirlo, deberíamos actuar de esta manera, ¿no? Deberíamos actuar siguiendo una serie de reglas lógicas y no hacemos eso. Somos en realidad muy caprichosos en muchas de nuestras decisiones, ¿no? Por eso nuestras decisiones son impredecibles, o sea, muchas de nuestras decisiones tienen una imposibilidad de ser modeladas a futuro, o sea, predicción de las decisiones a futuro son muy difíciles, precisamente porque no tenemos algoritmos o reglas lógicas que expliquen nuestro comportamiento, ¿no? Volvamos por acá, el caso de la camisa negra, es decir, es muy difícil predecir la probabilidad en la que Julanito vaya a comprar una camisa negra, es muy difícil saberlo, por la variedad de posibilidades que surgen en el camino, ¿no? Sí que se pueden hacer modelos probabilísticos acotados a unas poblaciones, a unos rangos de edad, etcétera, etcétera, donde uno podría decir, bueno, la probabilidad de que alguien consuma una camisa de tal estilo, de tal característica es del 90%. Sí, sería una explicación probabilística.
Se puede llegar a ello, sí, recogiendo mucha información, es cierto. Pero son enunciados o proposiciones de validez que no duran en el tiempo, que dependen de muchos contextos, etcétera, etcétera. Bien, ¿los individuos deciden por altruismo? Es otra pregunta que nosotros nos hacemos mucho. O sea, el altruismo, recuerden que básicamente consiste, sí, en ayudar a los demás. Pero esto tiene unos niveles complejísimos. Uno ayuda a los demás por varias razones. Una de ellas es que yo ayudo a los demás por sacrificio, o sea, deteriorando mi bienestar. Ojo aquí, esto es muy importante. Ayudo a los demás deteriorando mi bienestar. La mamá con el hijo, el abuelo con el nieto, el tío con el sobrino. Muchas veces cogen su bienestar, lo deterioran para ayudarle a los demás. ¿Bien? ¿Claro hasta acá? ¿Sí me siguen? Pero hay altruismos donde yo ayudo porque después pienso que me van a ayudar. Eso es un altruismo también importante, complejo, pero importante. O sea, que es el caso de, por ejemplo, de las relaciones de amigos, de las relaciones clientelares, también es así. Muchas relaciones sociales están mediadas entre vecinos, por ejemplo, por este tipo de relación específica. Yo te ayudo, yo soy generoso contigo, yo te apoyo, etcétera, etcétera, esperando, ni siquiera lo digo, pero yo espero que en el futuro inmediato esas personas me ayuden a mí. Entonces es un altruismo condicionado, es un altruismo muy particular. Pues bien, la mayoría, a ver aquí, esto es lo interesante, es que la mayoría de nuestras acciones altruistas no son del primer grado, o sea, no son de que yo sacrifico mi bienestar por los demás, sino son del segundo grado, o sea, son acciones que yo desarrollo porque espero que más adelante me ayuden. El primer altruismo le llamamos altruismo absoluto y el segundo le llamamos altruismo relativo. ¿Bien? Y las sociedades humanas todas funcionan así, no solo con egoísmo, con acciones egoístas donde mi bienestar es lo primero, sino que la mayoría de las relaciones son altruistas relativas y altruistas absolutas combinadas, ¿no? Por supuesto, decisiones egoístas. Esto ya está medido, aquí más adelante van a tener una lectura de Gintis, un psicólogo de la economía muy importante. Pero a ver, las mediciones usando juegos como Ultimate, experimentos sociales, mejor dicho, que se han hecho, que han mostrado que las decisiones nuestras son entre 60 y 70% altruistas y entre 40 y 30% egoístas. O sea, nuestras acciones sociales en su mayoría son altruistas o son cooperativas, digámoslo así. Las otras son egoístas. No es cierto que nosotros somos egoístas. Cuando ustedes hacen la medición en conjunto, entre 60 y 70 son acciones altruistas. Es muy interesante esa medición. Eso destruyó toda la economía que se había hecho hasta el momento, bueno, hasta hoy. Porque chicos, la economía convencional, ojo aquí, la economía convencional presupone que somos criaturas egoístas. Y más, presupone que somos criaturas que seguimos estos patrones lógicos que yo acabo de relatarles, ¿no? O más o menos ese tipo de patrones lógicos. Y no somos así, somos caprichosos y somos solidarios en buena parte de nuestro comportamiento. ¿Bien? Bueno, sí, recuerden, repito, los caprichos, esto que llamamos caprichoso, impredecible, tiene modelos probabilísticos que me permiten a mí hasta cierto punto encontrar, estimar, ¿no? Qué tan posible es que ustedes acometan o hagan algo, ¿no? Bueno, pero es muy limitado. Bien, eso por ahora. Bueno, hay un altruismo que está dentro del altruismo absoluto que es muy importante, pero a ver, es un altruismo rarísimo. Es el altruismo donde uno muere por los demás. Muere, o sea, no me refiero que me sacrifico en mi bienestar, no, sino que muero. Yo muero por mi hijo, ¿no? Me mato por la patria o me exploto por mi religión, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones
están dentro de este altruismo absoluto, son muy curiosas, a ver, son muy importantes, a ver que ustedes la tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque este tipo de altruismo son, en parte son biológicos, en el caso del padre que muere por el hijo, por defender el hijo, protegerlo, pero también en parte pueden ser ideológicos. Esto es muy interesante. Nosotros muchas veces cuando vemos estas situaciones o estos casos, lo que vemos es que son más repetidas las situaciones en las cuales usted muere por la patria, muere por una ideología, etcétera, y menos frecuentes los casos donde una mamá muere por su hijo, un papá muere por su hijo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Pues que la ideología ha penetrado en estas personas a un nivel tal de control de sus decisiones que los pueden llevar a morir por eso, ¿no? O sea, casi que tiene el mismo nivel de presión sobre la vida o la existencia de uno del nivel biológico que tiene cuando un papá protege a su hijo hasta la muerte. Casi que tiene ese mismo nivel de control del individuo. ¿Sí me hago entender? Es una cosa muy curiosa, muy interesante, que sobre todo la psicología y el psicoanálisis ha tratado de entender esto, que eso es muy interesante verlo. Y recordemos una cosa, las ideologías en general tienden a llevar a las personas a este grado de altruismo absoluto, o sea, de morir por ellas. O sea, presionan tanto al individuo internamente que los pueden llevar a situaciones de morir por ellas, ¿no? ¿Qué es morir por la patria? Básicamente es morir por una ideología. Y además, por una ideología en realidad confeccionada por una élite social que te está diciendo, ve al monte y mata por mí. Ve al monte y mata por la patria. Es pura ideología. A ver, hay una inmensa minoría de colombianos que tienen haciendas, yates, palacetes, carros, viajes permanentes al extranjero, acceso a los clubes. A ver, es que esto lo encubren demasiado, ¿no? Es una pequeña élite que tiene enormes privilegios. Recuerden que este país es de los más desiguales del mundo, y en tierra y en riqueza. Y claro, y uno se pregunta, pero ¿por qué tengo que ir a defender, por qué tengo que ir a defender semejante concentración de privilegios? ¿Por qué tengo que ir a morir por eso, no? Es una pregunta. Bueno, ahora lo contrario que es un mundo de posibilidades. ¿Qué es el proyecto insurreccional generalmente? El proyecto insurreccional o revolucionario lo que hace es matar o morir, pero porque esos privilegios se acaben, ¿cierto? Esos privilegios se difuminen, se redistribuyan entre la población. Pero ahí hay un problema, hay un camino incierto, y es que generalmente las insurrecciones terminan en nuevas sociedades con nuevas élites, o con viejas élites coaligadas con las nuevas élites. Entonces vuelven y se concentran los privilegios en un par de personas. Ya les había dicho acá ese tema, se trata de la ley de hierro de Mitchell, la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell, que dice básicamente, repito acá, toda sociedad política tiende a concentrar el poder en una élite, y eso nunca y eso va a ser recurrente, no se va a acabar. Eso es lo que dice la ley de hierro de las oligarquías de Mitchell. Bien, bueno, el mundo es complejo, no les voy a decir que existe una fórmula exacta, precisa para cambiarlo, no, eso no. Bueno, la otra cosa que a ustedes les debe interesar mucho es, ¿existe elección social? Bueno, elección racional del grupo. Eso es una pregunta muy fuerte, muy importante. O sea, cuando ustedes eligen, todo el grupo elige a una persona, un candidato, esa elección que se hace de manera racional. Entonces, ustedes ya, por ejemplo, empezarán a ver cosas como que un candidato muchas veces gana por un efecto de bola de nieve. O sea, como un grupillo empieza a votar por ese candidato, los demás lo siguen, para no quedar excluidos del grupo. Es demasiado emocional y muchas veces elegimos así. ¿De qué otra manera elegimos? Por tradición de valores.
mi familia vota liberal, yo sigo votando liberal. Y ni siquiera lo cuestionamos, sino que, no, es que aquí siempre ha sido así. Mi familia siempre ha votado así. ¿No? Esos efectos emocionales, pues explican muchas decisiones. Decisiones racionales, aquí, cuando se producen en estos escenarios de grupos, no es fácil, defenderlas, ¿no? Como les dije, a nivel de grupos anteriormente, como les dije anteriormente, las elecciones son más bien racioemocionales. Cuando tomamos decisiones que implican a todo un grupo, son elecciones, claro, de individuos, efectivamente de individuos, pero también siguen siendo racioemocionales, o sea, medio, medio lógicas, por decirlo esquemáticamente, medio emocionales, medio caprichosas, por decirlo así, arbitrarias, ¿no? Por la tradición, porque así siempre se ha hecho, cosas de este tipo solemos invocar. En una cosa tan común, aquí les pongo un ejemplo que, que es muy clave. Cuando hay consenso, cuando hay consenso, lo que nosotros suponemos es que los intereses individuales convergen todos. Todos los intereses convergen. Pero yo les voy a poner este ejemplo. A y B, C son frutas y M, N y O son personas. Y B es preferida, o sea, la fruta B es preferida por las personas M, N y O. Y esas frutas preferidas por esas personas están por encima de las otras frutas, que son la fruta A y C. ¿Qué quiere decir esto? Esta situación de consenso que yo les acabo de dibujar es realmente muy artificiosa. Lo voy a traducir en un ejemplo ya no así algebraico. Por ejemplo, uva, plátano, banano. Perdón, uva, banano, papaya. Uva, banano, papaya. Si hay 3 personas en una familia y uno les pregunta por qué fruta prefieren sobre las demás, es muy difícil que los 3 digan yo prefiero la papaya. Todos digan yo prefiero la papaya sobre las demás. Es muy difícil. Solo con 3 personas. Una dirá yo prefiero la uva, el otro dirá yo prefiero la papaya sobre las demás, etcétera, etcétera. Si ni siquiera eligiendo 3 opciones de frutas, usted puede hacer converger los deseos o intereses de 3 personas, imagínense con un grupo de 5 personas, con un grupo de 10 personas, de 1.000.000 de personas a la hora de elegir 3 opciones. Claro, las convergencias son complejísimas. Bueno, y si son 10 opciones, peor. Las convergencias se vuelven complejísimas. Es una realidad natural el hecho de que no podamos hacer converger los deseos o los intereses individuales. Es, repito, una realidad de apuño natural de nuestras trayectorias de vida que hacemos. Entonces, cuando hablamos de elección racional en grupos, nos debemos enfrentar a una realidad muy simple, es que los consensos son muy difíciles, repito. No todos van a converger y es escaso, ¿no? El momento de convergencia es muy escaso. Ojo, aquí les digo, si los individuos eligen libremente, si los individuos eligen según lo que les parece, ¿no? Ahora, en situaciones en las cuales los individuos eligen por influencia del medio, las convergencias empiezan a darse. Por ejemplo, la tradición. Obviamente la tradición de una familia puede hacer converger intereses. Y si la tradición es generalizada en un municipio, yo que sé, en Villahermosa, Tolima, donde la mayoría vota por el Partido Conservador, si convergen por el Partido, obviamente esa tradición, el hecho de esa fuerza externa que hay allí, que está operando, pues obviamente hace que esos intereses converjan, ¿no? La amenaza creíble. Yo puedo amenazar a toda una población
con ponerles bombas o etcétera, amenazarla para que voten por una persona en específico, o para que hagan algo tan simple como no salen hoy a la calle. Entonces, cuando hay influencias del medio, yo puedo hacer converger la conducta, ¿no? Obviamente, de presiones externas, todo este tipo de fenómenos son posibles. Pero cuando ustedes optan porque la gente libremente elija, las cosas se ponen de otro orden o pasan a otro orden. No pueden es muy difícil que existan estas convergencias que yo acabo de mencionarles. Bien, también se cumple el caso donde los intereses individuales convergen con las presiones externas. El caso que yo les dije de la investigación que a mí me interesaba y le interesaba a mi jefe del grupo de investigación, allí convergen. Lo mismo sucede en las elecciones de grupo. Hay elecciones de grupo donde la convergencia es total porque las presiones externas coinciden con los intereses personales de ese grupo. También sucede eso, ¿no? El típico político que llega a una vereda y dice, yo les voy a construir la cancha de fútbol, y toda la comunidad quería una cancha de fútbol. De ahí no salen sino aleluyas y lo sacan en hombros, etc., porque convergen, ¿no? Ese tipo de relaciones también se dan, ¿no? Bueno, pero en cuanto, repito, y como conclusión, en cuanto a elecciones libres, autónomas, personales, espontáneas, etcétera, todo ese tipo de conductas sin presiones externas de ningún tipo, sin coacciones externas de ningún tipo, usualmente no generan consenso. Es muy difícil que genere consenso. Bien, y les recuerdo el caso de las frutas para que lo prueben, lo experimenten en la casa de ustedes. Bueno. Bien, ahora la deliberación. Esto es muy importante porque genera unas paradojas enormes. La discusión racional. Recordemos que desde Platón, ustedes en el colegio tuvieron que ver eso, el diálogo, el debate, la conversación respetuosa, amable, argumentada, es la vía para resolver los conflictos. Hasta hoy. Si tú dialogas, si tú conversas, si tú te haces entender, llegamos a unos acuerdos y no nos peleamos y así construimos una gran nación, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, eso está bien, es un esquema que funciona y los seres humanos hemos ganado en cohesión social hablando, discutiendo, negociando. En general el mercado es una manifestación del trato pacífico entre los pueblos o entre las personas, el mercado, ¿no? Donde uno va y compra cosas. Bien, sí, hasta ahí está cierto punto, pero no sirve para todo, ¿no? Este modelo de actuación no sirve para todo. Por las siguientes razones. Hasta cierto punto sirve, pero cuando se tocan privilegios, por ejemplo, la deliberación política ya no funciona, porque quien tiene los privilegios no quiere que le cuestionen a través de la deliberación política dichos privilegios. Es más, es que ha usado la política para justificar los privilegios. Entonces la deliberación es un campo de amenaza, ¿no? No lo puede permitir. Entonces margina el debate sobre el tema, lo presiona que eso no suceda. La desigualdad, o sea, la mala distribución de la tierra, todos esos son temas que someterlas a deliberaciones políticas, y sobre todo si yo soy un terrateniente, no me va bien, no me gusta que me toquen el tema, no, cuando hay privilegios, ¿no? Ahí no quiero que me dialoguen, ¿no? No quiero deliberación política, no quiero nada de esos debates con académicos y hippies y insurrectos y comunistas y anarquistas que vienen a quitarme la tierra. No, eso no lo van a... Ahí no hay diálogo. Bueno, en ese caso, ¿no? Puede suceder. Cuando los fanatismos abundan, ¿recuerdan lo que les dije de las ideologías? Bueno, las ideologías lo llevan a uno a cortar cualquier posibilidad de deliberación política. Las ideologías tienen ese efecto en nosotros. Sobre todo cuando asumimos de forma fanática la ideología. Así no hay posibilidad de comunicación, ¿no? Incluso hay autores en psicología política que han mostrado, si usted es, por ejemplo, de ultraderecha y el otro es de izquierda radical, cuando el de izquierda radical le muestra las cifras,
las cifras de la mala gestión de un gobernante de ultraderecha, el de ultraderecha incluso tiene sesgos cognitivos que se prueban en la imagen magnética, en la resonancia magnética. No ve las cifras, no las ve. Y la resonancia magnética muestra que no tuvo el proceso cognitivo. Se anula, se anula. No entiende. Lo que les estoy mostrando es que cuando los fanatismos se enfrentan, las personas pierden incluso habilidades cognitivas. Tienen sesgos cognitivos enormes. Bueno, entonces, claro, hay un problema aquí, es que si yo reúno en este salón a conservadores, ambientalistas, liberales, uribistas, etcétera, bueno, todas las facciones, y sobre todo si son líderes políticos y los pongo a dialogar para construir una agenda común de país, etcétera, las probabilidades de que se junten van a ser mínimas. Más bien, las probabilidades altas es que haya una ruptura total, porque apenas empiezan a dialogar, los fanatismos empiezan a reafirmarse y se distancian de la posición, incluso las posiciones originales se distancian. De aquí, por ejemplo, aquí que Aristóteles, por ejemplo, siempre insistió de que la política, esto es bastante raro, la política debía basarse, entre varios, pero fundamentalmente en la amistad. Amistad. Claro, él vio que había una especie de identitarismo como tribal a la hora de formarse las facciones políticas, los partidos, que en realidad lo que había era una especie de refuerzo permanente de identidades basadas en la amistad. O sea, la política a base de amistad, ¿no? Y eso puede ser muy cierto. Las facciones políticas tienen relaciones de amistad también profundas, ¿no? Y cuando viene un copartidario mío, mi reacción, mi tendencia es a recibirlo en mi círculo de amistad, o sea, tener una relación de amistad con él, para afianzar los lazos políticos también. Entonces parece ser que las relaciones políticas tienen un fundamento sociológico, por decirlo así, o psicosocial, que tiene que ver con la amistad. Bueno, eso lo dijo ya Aristóteles 2500 años casi, ¿no? Y creo que, bueno, tiene razón. Bueno, ahora, otra situación también que es importante. En la deliberación. Y es que no todos los individuos deliberan en un grupo. Eso también es importante. O sea, en este grupo, y ustedes ya lo habrán visto en muchos otros grupos, hay personas con mayores habilidades para el liderazgo y tienen mayores facilidades para expresarse verbalmente y tienen mayores habilidades para disuadir al grupo. O sea, tienen un liderazgo más o menos notable que ha logrado perfeccionar, etc. No todos somos así. Ese es otro asunto. No todos tienen la habilidad de verbalizar todo lo que piensan, de decirlo y de tratar de disuadir a un público. No todos tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de personas tienen ventajas sobre las demás. Se vuelven más visibles y se vuelven reconocibles, ganan prestigio social y pueden terminar concentrando poder político, por ejemplo, o poder económico. Entonces, cuando uno delibera, uno supone que todos van a poner su punto de vista, que todos van a argumentar con la igual agudeza y etcétera. Y resulta que no es así. Entonces, aquí hay que tener en cuenta también que en el grupo hay personas que no van a hablar, ¿no? O que son tímidas. Entonces, la deliberación como un mecanismo para resolver conflictos tiene también ese problema. No todos hablamos, no todos disuadimos, entonces más bien callamos y no pactamos nada, no nos comprometemos en nada, nos vamos solos por la vida, no me interesa deliberar en nada, están hablando mucho allá, no hay una habladera tenaz allá, hablan mucho, ¿no? yo me retiro de aquí. Eso es política, eso es pura política, déjeme tranquilo. Bueno, sí, hay gente así, entonces la deliberación no... A ver, la deliberación no es al final no es una especie de truco o de herramienta que te resuelva todo. Miren todos los asuntos o temas que ustedes deben considerar. Repito, fanatismos y el hecho de que no todos tienen liderazgo.
¿no? Esos dos hechos te dificultan este tipo de cosas. Bueno, entonces en resumen, les he mostrado a ustedes un montón de situaciones en las cuales la elección social, o sea, la elección del grupo, tiene una serie de problemas para conseguir el consenso, de que muchas decisiones que se toman no son racionales, son también emocionales, eso también es importante, y que eso obviamente pues define en muchos casos define lo que es la política, ¿no? Y de cómo funciona, cómo actúa la política, ¿no? O más bien explica los fundamentos, los teoremas de la política, ¿no? O de la politología. Bien, de la ciencia política. Bueno, la ética en general y la acción moral, que son los hechos, efectivamente iluminan la política, pueden hacerlo. Pero obviamente la política rebasa la ética. Pues o sea, la ética no puede aprovechar en realidad pues la autonomía de la persona, sobre todo la autonomía o el altruismo para realizar los fines éticos. No los puede aprovechar porque la política tiene una enorme influencia sobre las decisiones éticas. Eso es una gran conclusión que quiero mostrarles. Ejemplo, por decirlo rápido, yo quiero ser impermeable a la corrupción. Yo no quiero tener nada que ver con el recurso público. Yo no quiero tener relación con ello, pero en muchos casos las relaciones políticas que se definen a través de las clientelas obligan o presionan a las personas para que acepten coimas, para que acepten beneficios, a fin de que voten por ellos o que el grupo al cual pertenece vote por ellos. La ética está muy expuesta en general a estas presiones de la política, ¿no? Sobreprecios en obras. Yo soy ingeniero, quiero construir una obra, sé que el precio son 100 pesos, pero a mí me ejercen una enorme presión para que haga un sobreprecio y el sobreprecio sirva para pagar coimas, ¿no? Entonces la política y la ética en realidad están en una permanente tensión. Otro ejemplo, yo éticamente defiendo como líder sindical, por ejemplo, yo defiendo que siempre haya o casi siempre haya concursos de méritos para acceder al empleo público, concursos de méritos. Pero uno nota siempre presiones incluso de los propios colegas, presiones, ¿no?, externas, que están convencidas de, por favor acá, de que sus hijos, esposas, nietos, primos, sobrinos tengan el privilegio de no pasar por méritos, de no ingresar por méritos. Es decir, cada persona que tiene cierto nivel de decisión política, de inmediato le están tratando de decir de que él no pasa por las mismas reglas del juego de los demás. O sea, por tener privilegios no se debe someter a las reglas meritocráticas de los demás. Ese tipo de cosas sucede mucho. La política permanentemente está seduciendo a la ética para que no siga estos procesos de autorregulación. Pasa en las organizaciones tradicionales de derechas, en las organizaciones tradicionales políticas, pasa en los sindicatos esto, por favor acá, esto sucede mucho en las organizaciones de izquierda. Es un fenómeno bastante generalizado y es que yo tengo privilegios y de inmediato, decisiones de poder, y de inmediato quiero que mi familia nunca use las vías meritocráticas. Hago todo lo posible para que no las use. O sea, todos los mecanismos clásicos de reproducción de las clientelas que tienen los grupos de derecha o los grupos tradicionales, yo como actor o como dirigente de una organización de izquierda, los reproduzco. O sea, hago lo mismo que hacen los anteriores. Ese tipo de conductas también son típicas, bueno, y son cosas que explican el problema de
La ética y la política, ¿no? Mm, En fin, bueno, con esto voy terminando. La ética está permanentemente asediada por la política, porque la política en realidad no tiene por fines esenciales la ética, ¿no? Eh, ya lo habíamos visto con Carl Schmitt, la política en realidad en su estado puro solo define dos grupos, amigos y enemigos, no tiene miramientos morales. Si lo recuerdan, les mencioné en términos generales el asunto de Carl Schmitt. Entonces, en última, sea usted de izquierda, sea usted de derecha, o pertenezca en general a cualquiera de las facciones políticas, las tentaciones a la hora de tener el poder de violar todos los principios éticos son enormes, son enormes, empezando por meter a la familia al empleo público sin concursos de méritos. Bueno, con eso termino. Gracias chicos, seguimos al taller.